Buen día, mi nombre es María Alejandra del Prado y junto con mis compañeras Luisa Alfaro y Daniela Vega estaremos tocando el tema del DSM-5 y el CI-10. Primero comenzaremos con una pequeña introducción acerca del DSM-5. El 18 de mayo del 2013, la Asociación Psiquiátrica Americana publicó un manual de diagnóstico psiquiátrico, el DSM-5, el cual fue el resultado de más de una década de investigación con 13 grupos de investigación y 6 grupos de estudio, y más de 500 profesionales participaron en cada uno de los mismos. Según el presidente de Task Force, David Kuffer, el DSM-5 fue diseñado pensando en facilitar la actualización del conocimiento relevante que se acumula en la neurociencia, en las ciencias cognitivas, en la genética y en la práctica clínica. El DSM-5 está configurado en 3 secciones. El orden de los capítulos en la sección 2 refleja el enfoque del ciclo vital con los trastornos más frecuentes diagnosticados en la infancia. El comienzo del manual en el primer capítulo es sobre los trastornos del neurodesarrollo y al final del manual se encuentran los trastornos más frecuentes en las personas de edad avanzada, tales como los trastornos neurocognitivos. Pues se considera que este diseño es más organizado que respecto al anterior y permite una lectura más estructurada. De los cambios presentados en la sección 2 se pueden destacar los siguientes. Cambios en terminología con mismos significados. Es de destacar el cambio de nombre de algunas categorías diagnósticas, permaneciendo en esencia con los mismos significados y quizá con el fin de disminuir el estigma asociado con los trastornos mentales. Parte de eliminar este estigma, se trata de elegir las palabras adecuadas. Dentro de estos cambios podemos destacar la discapacidad intelectual, antiguo retardo mental, la disforia de género, antiguo trastorno de identidad de género, el trastorno por síntomas somáticos, que ahora abarca el término de hipocondriasis, entre otros, y los trastornos parafílicos, que reemplaza las parafilias, comportamientos sexuales inusuales de muchas personas, no necesariamente patológicos. Bueno, la incorporación de nuevos trastornos. El DSM-5 incorporó nuevos diagnósticos como el trastorno por atracones, cuya amplia e incluyente definición parece que aumentar el número de consultas y derivaciones de personas que comen en exceso. Se cree que incluirá un 6% de la población general. Asimismo, el nuevo trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo, cuya finalidad es reducir el diagnóstico de trastorno bipolar en la infancia. Probablemente conducirá al etiquetamiento de los niños con otra entidad nosológica, pasando simplemente de tener un diagnóstico a otro y cuyo llamativo nombre no deja de ser polémico. Además de esto, el paso del apéndice B al cuerpo principal del DSM-5 del trastorno disfórico premenstrual también genera controversia por el posible manejo farmacológico que implica un diagnóstico nuevo, explicando probablemente por cambios hormonales fisiológicamente normales. Sin embargo, estudios epidemiológicos y clínicos han mostrado consistentemente que algunas mujeres experimentan un patrón de síntomas desagradables que inician en la fase lútea del ciclo menstrual y terminan rápidamente después del inicio de la menstruación, con prevalencias medias del 5% en la población general. Los trastornos psicóticos. Aquí destacamos que en esquizofrenia se hayan eliminado los subtipos y este trato especial que recibían los síntomas de primer grado de Schneider. El impacto de este cambio en la práctica clínica será limitado debido a que menos del 2% de la esquizofrenia del DSM-4 cumplía el criterio, exclusivamente en virtud de un solo síntoma de primer orden, mientras que la eliminación de los subtipos de la esquizofrenia representa una desviación importante de una tradición de 100 años. Esto último tendrá un impacto clínico relativamente pequeño, excepto por los subtipos paranoide e indiferenciada, ya que los otros subtipos rara vez se utilizan en los sistemas de salud mental más comunes en todo el mundo y se considera que tienen una estabilidad diagnóstica limitada, baja confiabilidad y pobre validez.
Se hace una división de la sección de trastornos afectivos en dos unidades, una en espectro bipolar y trastornos relacionados y la otra en trastornos depresivos. Este cambio nos parece que resalta la importancia de separar estas entidades en categorías diferentes, reconociendo la heterogeneidad que implicaba el término trastorno del estado de ánimo. Además, se añadió un especificador de síntomas de ansiedad, tanto para las secciones bipolar y depresiva, lo cual debería fomentar la atención que merece este dominio de síntomas y reconocer que esta comorbilidad es bastante frecuente. Y en la categoría de los trastornos depresivos, el duelo no excluye el diagnóstico de depresión. Este es quizás uno de los cambios más polémicos, si bien los autores han esgrimado múltiples razones para omitir dicha exclusión. Consideremos que la nota aclaratoria que intenta resolver esta difícil distinción entre duelo y depresión mayor puede resultar insuficiente para el clínico en formación y podrá llevar a la medicalización innecesaria de una de las experiencias más comúnmente vividas por todos los seres humanos, especialmente dado que hay mucha variabilidad individual y cultural en su afrontamiento. El espectro obsesivo compulsivo, una nueva categoría diagnóstica, consideramos que reconoce la creciente evidencia que estos trastornos están relacionados entre sí, en términos de una serie de validadores de diagnóstico. De hecho, al ser incluido como un subtipo de trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo muchas veces se veía reducida su complejidad a la aparición o no de síntomas ansiosos, desconociendo sus demás diferencias con los otros trastornos de este grupo. Además, los especificadores del IDSIM para el TOD creemos que han quedado referidos. Los trastornos somatomorfos sufrieron múltiples modificaciones. En primer lugar, su nombre cambia por trastornos por síntomas somáticos, al parecer por el interés de evitar términos peyorativos y que refuercen el dualismo cartesiano mente-cuerpo. Además, dado que en el DSM-4 se produjo un solapamiento significativo entre todos los trastornos somatomorfos y una falta de claridad acerca de sus límites, se han eliminado los diagnósticos de trastornos de somatización, hipocondriasis, trastornos por dolor y el trastorno somatoformo indiferenciado. Los trastornos de la personalidad mantienen los mismos subtipos incluidos en la sección 1 y sin embargo la sección 3 incluye un enfoque alternativo para el diagnóstico de trastornos de la personalidad que se llama modelo dimensional categórico híbrido alternativo. Este modelo mixto posee una serie de niveles jerárquicos distintos que permite un diagnóstico categorial y una aproximación al detalle dimensional, sirviendo de un conjunto de procedimientos estadísticos que se conocen como análisis factorial. La formulación cultural está incluida en la sección 3 del manual y es quizás una de las secciones que puede tener mayor aplicabilidad para la psiquiatría latinoamericana. Quizás lo más novedoso es la introducción de la guía de entrevistas de formulación cultural que fue probada en estudios de campo para uso clínico, la cual consta de 16 preguntas que se enfocan en las experiencias individuales y los contextos sociales del problema clínico, estableciendo 4 dominios de la evaluación: definición cultural del problema, percepciones culturales de la causa y contexto y apoyo, y factores culturales que afectan el autoafrontamiento y la búsqueda de ayuda previa, y factores culturales que afectan a la actual búsqueda de ayuda, incluyendo además una versión para informantes culturales. Continuando con lo anterior, ahora voy a hablarles sobre la historia y la evolución del DSM-5. La historia del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM, se retoma a 1869, cuando la Asociación Americana Médico-Psicológica, que luego pasaría a ser la actual Asociación Americana Psiquiátrica, APA, crea un manual que responde a las necesidades de contar con un sistema de clasificación de los trastornos mentales, consensuando y aceptando ampliamente, que otorgue consistencia y legitimidad científica a la psiquiatría oficial. Dicho de otra manera, ante una diversidad de posiciones,
un desacuerdo generalizado en lo que concierne a los criterios diagnósticos, se definió un sistema de clasificación legítimo, oficialmente con un peso de importancia por encima de todo aquello que quedara al margen de su consenso. El DSM-1 de 1952 apareció como una recopilación del IDC-4 de 1948 y de la mano de las personalidades como Meyer, que es psiquiatra organicista, y Meiner, psicoanalista, además de la colaboración de los psiquiatras del ejército y los médicos de la NIMH. Hubo colaboración de dos instituciones y dos fuerzas vivas de la época. Ello condicionó su orientación multidimensional, por eso se ha dicho que el DSM es aconfesional y se funda en el concepto de expertos. El DSM-2 de 1968, un año después del IDC-8 de 1967, la revista limitó la influencia de Meyer mientras creció la influencia del psicoanálisis y los neocrapalianos, que juntos podían extender su uso por profesionales. Supuso la novedad de aplicar el modelo médico a los síndromes mentales haciendo clúster sintomáticos. Se intentó influir con el IDC-8, pero lejos de conseguirse, las diferencias se abordaron. De hecho, el DSM-2 incluyó 39 categorías más que el IDC-8. Hubo también discusiones sobre terminología, especialmente en esquizofrenia. Nadie quedó satisfecho, así que un año después de su aparición comenzó su revisión. El DSM-3 de 1980, el grupo de trabajo de Task Force, estuvo liderado por Stischer, que con su equipo había publicado previamente el RDC junto a Spitzer, Raíces y Evolución del DSM, 85 revistas de historia de psicología en el 2009, volumen 30, número 2-3. Habían otros colaboradores de prestigio internacional como Anderson, Edikoff, Klein, Kramer, Millions. El DSM-3R 1987, esta revisión la hizo también el grupo Spitters y consistió en la reorganización de algunas categorías, trastornos afectivos y hiperactividad, y mejoras en el eje 4 y la inclusión en el eje 5 de un índice que permite precisar el grado de adaptación del paciente. Esta revisión logró un gran impacto y el uso del DSM se generalizó. El DSM-4 de 1994, en esta ocasión el grupo de trabajo es dirigido por Allen Franz, en colaboración con muchos grupos internacionales que cuidaron su comportabilidad en el IDC. Los objetivos de la revisión fueron brevedad de criterios, claridad del lenguaje, declaración explícita de constructos, recolección de datos empíricos recientes, coordinación con el IC10. El DSM-4 hace cambios, los trastornos mentales orgánicos desaparecen y se incorporan nuevos como trastornos de la alimentación, delirio, demencia y amnesia, trastornos cognitivos y trastornos del desarrollo severos, síndrome de Rett y síndrome de Asperger. También fueron remodelados los trastornos sexuales infantiles, y en el eje 4 se incluyeron muchos más acontecimientos estresantes y se formaron en el cuarto. El número de escalas para evaluar la desadaptación. El DSM-4-TR del 2000, esta edición del DSM ha sido llevada a cabo por un grupo de trabajo liderado por un francés y un prestigioso grupo de expertos para cada una de las secciones del manual. Las secciones permanecen y se han añadido párrafos de clasificación como el uso del juicio diagnóstico y las categorías diagnósticas. Se han aumentado las instrucciones para cumplimentar el GAF, se añadieron algunas precisiones en los trastornos infantiles como el trastorno de déficit de atención, trastorno de hiperactividad respecto a sus subtipos, sobre la prevalencia de los trastornos de comunicación. El DSM-5 del 2013, la reciente publicación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición,
por la Asociación Americana de Psiquiatría ha suscitado un gran debate. Una clasificación efectiva requiere un sistema fiable y válido de los cuadros clínicos para facilitar la comunicación, elegir los trastornos, señalar la etiología, predecir los resultados y proporcionar una base sólida para la investigación. El DSM-5 es una clasificación categorial de los trastornos mentales, pero estos no siempre encajan adecuadamente dentro de los límites de un trastorno único. Hay algunas aportaciones interesantes del DSM-5 como los capítulos de adicciones y de trastornos de personalidad. Bueno, y siguiendo con lo que dice la compañera, les vengo a hablar de los trastornos del DSM-5. Les vengo a especificar pues sus definiciones y algunos subtrastornos que este trae consigo. Los trastornos del neurodesarrollo es el conjunto de dificultades cognitivas que afectan la maduración neurológica normal entre niños y niñas, generando alternaciones o retrasos en el aprendizaje. Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psíquicos. Este se encarga de la evaluación del diagnóstico y tratamiento de espectro que conforman los trastornos psíquicos. Aunque la enfermedad más conocida dentro de este es la esquizofrenia, hay un sinfín de enfermedades que también lo abarcan. Trastorno bipolar y trastornos relacionados. Estos trastornos pueden consistir de manera hipomonía y depresión. Los síntomas pueden producir cambios en el estado de ánimo, en el comportamiento que puede llegar a tener la persona, la cual da como resultado a un sufrimiento e importantes dificultades de la vida. Trastornos depresivos. Esto se caracteriza por una tristeza de una intensidad o duración suficiente como para una interferencia en la funcionalidad y en ocasiones para una disminución del interés del placer pues que tiene la persona respecto a una actividad. Los trastornos de ansiedad. Las personas con este trastorno con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Las personas con este tipo de trastorno tienden a sentir sentimientos de ansiedad y pánico, que es desproporcional en comparación con pues el peligro real y puede durar un largo tiempo. Seguimos con los trastornos del sueño y vigilia. Estos trastornos son afecciones que provocan cambios en la forma de dormir de la persona. Esto puede afectar pues su salud, su seguridad, su calidad de vida, incluso en sus emociones. Las disfunciones sexuales. Se puede hablar de disfunciones sexual cuando se experimentan dificultades en el momento del deseo, de la excitación que tiene la persona hacia otra, o el orgasmo o la resolución durante la etapa del acto sexual. Hablemos de la disforia de género. Esta se presenta cuando una persona se siente muy inconforme y afligida acerca del género con el cual nació debido a que no coincide con su identidad de género. Trastornos neuropsicológicos. Estos alteran las funciones cognitivas de la persona que los padece, como puede ser la memoria, el lenguaje, la atención, la conducta, el aprendizaje o la orientación. Este suele darse más que todo en las personas mayores. Trastornos de la personalidad. Son un grupo de afecciones mentales en las cuales una persona hace un patrón prolongado de comportamientos, emociones y pensamientos que son diferentes a la expectativa de su cultura. Bueno, continuando, podemos hablar de los trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados. Este trastorno se caracteriza por obsesiones, compulsiones o ambas. Las obsesiones, compulsiones causan gran angustia e interfieren en el desempeño académico y social que puede tener una persona. Más que todo, el diagnóstico de este se basa en la amnesia. Hablemos de los traumas y otros trastornos relacionados con factores de estrés.
Los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés pues son un grupo de trastornos en los que la exposición a un evento traumático o estresante aparece de manera explícita, cada uno con unos criterios diagnosticados. Por otro lado, los trastornos disociativos son trastornos mentales que suponen una conexión y falta de continuidad entre pensamientos, recuerdos, entornos, acciones e identidad propia. Los trastornos por síntomas somáticos y trastornos relacionados. Estos se presentan cuando una persona siente una ansiedad extrema, exagerada. Pues puede ser a causa de un síntoma físico, pues la persona tiene pensamientos, sensaciones, comportamientos tan intensos relacionados con los síntomas que sienten que no pueden realizar ningún tipo de actividad diaria. Y hablando de los trastornos, también tenemos los trastornos de excreción. Este es el retraso en el aprendizaje del control de esfínteres de los niños y niñas. Este se desarrolla de manera progresiva. Primero se adquiere el control intestinal de noche, después el control intestinal diurno y seguidamente el control vesical del día. Trastornos de control de impulsos y conducta. Estos trastornos incluyen afecciones que se manifiestan con problemas en el autocontrol del comportamiento y las emociones, mientras que otros trastornos del DSM-5 pueden tratar sobre problemas de la regulación de emociones. Los trastornos por uso de sustancias y adictivos. Esto implica patrones de comportamientos en el que las personas continúan consumiendo una sustancia a pesar de experimentar, pues por otras partes, cuestiones derivadas de ellos. Y por último, los trastornos parafílicos. Estos son fantasías recurrentes e intensas de excitación sexual, pulsiones o comportamientos sexuales angustiosos o impacientes y que Introducción. El trabajo desarrollado es de gran importancia para el conocimiento profesional, ya que reviste un significativo grado de interés de conocer a fondo cada uno de los trastornos, los cuales son de una amplia variedad de afecciones que afectan el estado de ánimo, el pensamiento, el comportamiento del ser humano. Dado que esta investigación es indispensable para el camino profesional, se debe tener en cuenta estas distintas enfermedades de la salud mental, es decir, los trastornos psiquiátricos o psicológicos, porque estos implican alteraciones en el pensamiento y en las emociones y alteraciones en el comportamiento, o sea, en la conducta. El origen de estas enfermedades pueden ser de varios tipos, por problemas genéticos que presentan un daño orgánico en alguna zona del cerebro. Tiene que ver con el comportamiento y el aprendizaje humano. Por trastornos orgánicos, funcionales o psicológicos provocados por diversos factores, ejemplo, un problema sufrido durante el parto. Historia y evolución. En el año 1989, el Ministerio de Sanidad publicó la primera edición del CIE-9. Con esta nueva edición, editada en el 2014, se cumplieron 25 años de haberse publicado esta edición. El Centro Nacional de Estados Unidos ha decidido realizar un cambio en la clasificación adoptando una modificación clínica, el CIE-10, dejando actualizar el CIE-9 del 2003. El uso de una nueva edición internacional de enfermedades es la base necesaria para normalizar la información clínica que conforman el conjunto mínimo básico de datos. Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos. Son aquellos cuya etiología es una enfermedad o lesión cerebral que puede ser primaria cuando afectan el cerebro de un modo directo o secundaria, como en el caso de las enfermedades sistémicas, que afectan a diversos órganos o sistemas, entre ellos el cerebro. Demencia es un síndrome debido a una enfermedad cerebral en la que hay déficit de múltiples funciones corticales superiores, entre ellas la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje y el lenguaje. Sin embargo, permanece conservada. Hay demencias que se asocian a otras enfermedades, siendo necesario para codificar y secuenciar primero la enfermedad subyacente. Aquí vemos unos
subtrastornos, los cuales son demencia de la enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, demencia en otras enfermedades clasificadas, demencia sin especificar, síndrome amnésico orgánico no incluido por alcohol o por otros psicotrópicos, otros trastornos mentales debido a daños neuronales, disfunciones y enfermedades físicas. Trastornos mentales del comportamiento debido al consumo de psicotrópicos. Todas estas sustancias activan directamente el sistema de recompensas del cerebro y producen una sensación de placer. La activación puede ser tan fuerte que la persona anhela intensamente la sustancia y puede incluso descuidar actividades normales para obtener y consumir la droga. Generalmente, pese a los problemas diversos que puedan presentar esta sustancia psicológicamente, las personas siguen consumiéndola. Este grupo incluye una gran diversidad de trastornos de diferencia gravedad y de formas clínicas, pero todas estas atribuciones al uso de otras o más sustancias psicoactivas, las cuales pueden hablar o no siendo prescritas por el médico. El diagnóstico principal debería clasificarse siempre que sea posible, de acuerdo a sustancias o grupo de sustancias que han causado o han consumido y han asumido este síndrome clínico. Los otros diagnósticos deben clasificarse cuando se haya tomado otra droga o haya sido prescrita por un médico. Aquí hay unos subtrastornos como trastornos mentales del comportamiento por el consumo de alcohol, trastornos mentales por comportamiento debido al consumo de opioides, otros trastornos mentales debido al comportamiento o consumo de cannabinoides, trastornos mentales del comportamiento debido al consumo de hipnóticos, trastornos mentales del comportamiento debido al consumo de cocaína, trastornos mentales del comportamiento debido al consumo de otros estimulantes de la cafeína, trastornos mentales del comportamiento debido al consumo de alucinógenos. Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes. Esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental caracterizado por la existencia de pérdida de contacto con la realidad, psicosis, alucinaciones, falsas creencias firmemente sostenidas, alteraciones del pensamiento y de la conducta, reducción en la expresión emocional, disminución de la motivación, deterioro de la función mental y problemas para desenvolverse en la vida día a día, incluyendo el deterioro del trabajo, las relaciones sociales y el cuidado de uno mismo. La evolución de los trastornos esquizofrénicos puede ser continua o episódica, con fase progresivo o estable, o bien puede haber uno o más episodios con remisión completa o incompleta. Trastorno esquizotípico. Este trastorno de la personalidad tiene un procedimiento mental por el cual una persona tiene dificultad o un comportamiento excéntrico. Se caracteriza por tener una tendencia a aislamiento social, ideas paranoides o estrafalarias que no alcanzan a ser verdaderas, diarios o evolucionarios. Aquí se ven episodios transitorios, ocasionales con intensas alucinaciones auditivas, otra índole, ideas de persecución sin mediar provocación externa alguna. Trastornos del humor. La depresión y la manía representan los dos polos extremos de los trastornos de estado de ánimo. Los trastornos de estado de ánimo son trastornos del humor que se conocen también como trastornos afectivos. Afecto significa estado emocional que se expresa a través de gestos y expresiones faciales. Aquí encontramos unos subtrastornos, los cuales son episodio maníaco, trastorno bipolar afectivo, trastorno depresivo, trastorno depresivo recurrente, trastornos afectivos persistentes y otros trastornos afectivos. Hay trastornos afectivos sin especificar. Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y los trastornos somatomorfos. Aquí encontramos unos subtrastornos, los cuales son trastornos fóbicos de la ansiedad, otros trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, que lo encontramos mucho aquí, reacción del estrés grave y trastornos de adaptación. Trastornos de conversión o disociación, trastornos somatomorfo y otras neurosis. Síndrome del comportamiento asociado con alteraciones físicas y factores psicológicos. Trastornos por la ingestión de alimentos como es la anorexia, la bulimia. Trastornos del sueño no orgánico como son el insomnio, el sonambulismo, terror nocturno o pesadillas. Disfunción sexual ocasionada por trastornos como es la eyaculación precoz y la hipersexualidad. Retraso mental.
Este estado del desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado especialmente por un deterioro de las capacidades que se manifiestan durante la fase del desarrollo. Estas capacidades contribuyen al nivel global de la inteligencia, por ejemplo, las funciones cognitivas, el lenguaje y las actividades motrices o sociales. Este retraso puede tener un lugar con o sin una alteración mental o física. Aquí encontramos unas características, las cuales son deterioro del comportamiento nulo mínimo, deterioro del comportamiento significativo que requiere una atención o un tratamiento. Existen otros deterioros del comportamiento o deterioro del comportamiento de un grado no especificado. Aquí encontramos unos grados de retraso, como son retraso mental leve, retraso mental moderado, retraso mental grave, retraso mental profundo y otros tipos de retraso mental. Hay unos tipos de retraso mental no especificados. Conclusión. La psicología es una ciencia muy completa que le permite a los psicólogos, a través de su profesión, ayudar a los demás. Pero hay que tener en cuenta que debemos tener presente la formación óptima de estos psicólogos. El CIE-10 es una herramienta que proporciona un buen conocimiento a los psicólogos para el buen manejo del tratamiento y reconocimiento de las enfermedades y trastornos mentales. La formación de estos psicólogos debe proporcionarles destreza y la flexibilidad necesaria para poder implicarlos en diversos campos a fin de ocupar el lugar que le corresponde a una ciencia y una profesión de salud global. La psicología debe tener un lenguaje común como el de comunicarse con el resto del mundo. El CIE-10 proporcionará un lenguaje común y utilización de nuevos términos que será asumido con una gran aceptación teniendo en cuenta su contenido. Ya como parte final voy a realizar un paralelo acerca de las diferencias que se pueden encontrar en cuanto al DSM-5 y el CIE-10. Por su parte, el DSM-5 es un manual de referencia que está centrado en los trastornos mentales. El CIE-10 es la clasificación internacional de enfermedades, no solo incluye las alteraciones de la psique, sino que el conjunto de trastornos y enfermedades médicas que pueden aparecer en el ser humano. Por su parte, el DSM-5 solo vamos a encontrar problemáticas de trastornos mentales, mientras que en el CIE-10 incluyen trastornos mentales, también recoge cualquier enfermedad o problemática que pueda aparecer en el ser humano. El DSM-5 tiene como objetivo una descripción sistemática y precisa de los criterios diagnósticos y características propias del trastorno. El CIE se orienta más a realizar un registro y análisis de las características presentes del trastorno. El DSM-5 ha sido elaborado por la Asociación Americana de Psicólogos. Es una de las organizaciones americanas más relevantes del mundo en lo que respecta al estudio de los problemas de la salud mental. Por su parte, el CIE-10 ha sido elaborado por la Organización Mundial de la Salud, la cual tiene repercusión a nivel mundial. El DSM-5 este sistema es clasificatorio, el más conocido y sin duda el más utilizado en América. Y pues la gran mayoría de los psiquiatras del mundo, especialmente en Europa, emplean el CIE-10. El DSM-5 podemos encontrar un total de 21 grandes categorías diagnósticas. Por su parte, el CIE-10 incorpora un total de 10 secciones diferenciadas en capítulos dedicados a los trastornos psíquicos, de las cuales 3 se dedican a los trastornos infantiles. El DSM-5 es posible que algunas problemáticas no se acaben de ajustar a los criterios diagnósticos debido a elementos culturales divergentes como respecto a los occidentales. El CIE-10 por su parte resulta más transcultural y permite mayor aplicabilidad en otras regiones del mundo con diferentes circunstancias y maneras de entender la realidad. El DSM-5 ha empleado un sistema multiaxial con diferentes ejes que permiten la anotación de diferentes tipos de problemáticas de tal forma que se facilita el diagnóstico y clasificación de las diversas problemáticas. Por su lado, el CIE-10 ha empleado un sistema multiaxial con diferentes ejes que permiten la anotación de diferentes tipos de problemáticas, de la cual es facilita el diagnóstico y clasificación de las diversas problemáticas.
El DSM-5 solo indica que el autismo puede darse situacionalmente con la discapacidad intelectual. El CIE-10 aporta pautas detalladas para la distinción del autismo con o sin discapacidad intelectual. Y finalmente, el DSM-5 pone énfasis en los tipos de juegos, y el CIE-10 por su parte hace hincapié en el seguimiento de las reglas en el transcurso de alguna actividad. Muchas gracias.